Buenos días. Hoy en esta clase vamos a ver lo que es el modelo entidad-relación. Este modelo está basado en una percepción del mundo real, es decir, que consiste en objetos básicos llamados entidades y de las relaciones entre estos objetos. Es decir, vamos a ver cómo podemos tomar elementos que tenemos que modelar en una base de datos, representarlos como objetos básicos, es decir, los que son las entidades, los elementos esenciales, y también cómo cada uno de estos se relaciona con otros dentro de un esquema de base de datos. Este modelo se desarrolló para facilitar el diseño de las bases de datos, permitiendo la especificación del esquema de un negocio representado en la estructura lógica completa de una base de datos. Es decir, que se diseñó para poder representar todo lo que hace falta para modelar un negocio, y cuando decimos un negocio decimos una funcionalidad que tiene que tener una base de datos, un objetivo, ¿sí? Una forma de organizar la información de acuerdo a las necesidades del sistema que tenemos que desarrollar. Debido a esta utilidad, muchas herramientas de diseño de base de datos se basan en el concepto modelo entidad-relación. Es simple y poderoso para modelar abstracciones del mundo real. Hay tres elementos básicos que se emplean en este modelo: el conjunto de entidades, el conjunto de relaciones y los atributos. El conjunto de entidades está dado por todas las entidades del mismo tipo que se almacenan en un lugar determinado, ¿sí? Lo que vamos a estar viendo generalmente siempre es una entidad, pero bueno, lo llamamos conjunto de entidades. Y el conjunto de relaciones son las relaciones entre cada una de estas entidades que son del mismo tenor. Entonces, el conjunto de entidades dice: una entidad es una cosa u objeto del mundo real que es distinguible de todos los demás objetos. Una entidad tiene un conjunto de propiedades y los valores para algún conjunto de propiedades pueden identificar una entidad de forma unívoca. Esto quiere decir que yo tengo una entidad, es la representación de una cosa o un objeto o algo del mundo real, sea físico o abstracto, y que esta entidad va a tener un conjunto de atributos, ¿sí? una cantidad de atributos específicos, y los valores que toman esos atributos en un momento van a diferenciar a una entidad de otra. Es decir, yo tengo una entidad persona y tengo el atributo nombre, el atributo apellido y el atributo DNI. Esos tres elementos me van a diferenciar a una persona de otra, porque cada una va a tener sus propios valores. Entonces, un conjunto de entidades es un grupo de objetos del mismo tipo que comparten las mismas propiedades o atributos. Es decir, yo tengo un conjunto de entidades personas, es decir, que voy a tener varias personas que van a tener los mismos atributos: número de documento, nombre y apellido. Hay dos tipos de entidades: las entidades fuertes y las entidades débiles. Entonces dice que una entidad es fuerte si existe por sí misma, sin depender la existencia de alguna otra entidad. Es decir, que no requiere de que exista otra entidad para poder existir, o para poder encontrarla o referenciarla dentro de la base de datos. Y una entidad es débil si depende de la existencia previa de otra entidad. En este caso podemos decir, por ejemplo, que una factura de compra es una entidad fuerte, ¿sí? Porque yo puedo tener una factura y no necesito de nadie más para que exista. Ahora, un ítem de factura se la puede definir como una entidad débil, porque un ítem de factura no puede estar suelto, necesita pertenecer a una factura específica. Entonces es una entidad débil porque por existencia necesita que la factura exista. Si la entidad débil puede ser identificada sin necesidad de identificar previamente la entidad de cuya existencia depende, diremos que la entidad débil lo es por existencia únicamente. Y si la entidad débil no puede ser identificada independientemente, sino que es necesario identificar previamente la entidad cuya existencia depende, diremos que la entidad es débil lo es por identificación. Es decir, que yo tengo la factura y el ítem de factura,
Y si el ítem de factura no tiene, por ejemplo, un identificador propio que me permite identificar ese ítem dentro del grupo, dentro de toda la lista de ítems de factura, digo que es débil por identificación. Ahora, si ese ítem tiene un identificador específico y me permite diferenciarlo del resto, independientemente de que tenga que pertenecer a una factura, entonces lo es solo por existencia. ¿Qué son los conjuntos de relaciones? Una relación es una asociación entre diferentes entidades. ¿Sí? Yo tengo una persona que compra un producto, entonces ese compra es la relación entre persona y producto. Un conjunto de relaciones es un grupo de relaciones del mismo tipo, es decir, tengo la relación compra y el conjunto de relaciones compra, porque todas son iguales, digamos, ¿sí? Todas están relacionando una persona con una compra. Un conjunto de relaciones normalmente implica dos conjuntos de entidades, aunque ocasionalmente puede haber tres o más. Entonces, una relación es binaria cuando intervienen dos entidades, es decir, la persona compra el producto y ahí tengo la entidad persona y la entidad producto. Y una relación es ternaria cuando intervienen tres o más entidades, es decir, que tengo tres entidades que están unidas a una relación específica. Y acá tenemos los ejemplos, ¿sí? Entonces, tengo al libro lo escribe el autor escribe un libro, ¿sí? Esta es una relación binaria. Acá tenemos dos entidades que tienen dos relaciones binarias independientes. Entonces tengo la persona escribe el libro y la persona edita un libro, ¿sí? Tenemos dos relaciones distintas con las mismas entidades. Acá tenemos una relación reflexiva, es decir, la entidad tiene una relación con sí misma. ¿Sí? Un tema principal consta de tema secundario, o tema secundario consta de tema principal. Si tengo una relación sobre sí misma para referenciarlo, ¿sí? Y acá tenemos una relación ternaria en donde tres entidades están unidas a través de una única relación. En este caso el autor escribe un tema para la institución, al tema lo escribe el autor en la institución al autor escribe el tema. Siempre tenemos que poder leerlo en todas direcciones. ¿Qué son los atributos? Como dijimos, son las propiedades que tiene cada entidad. Entonces una entidad se representa por medio de un conjunto de atributos. Los atributos describen propiedades que posee cada miembro del conjunto de entidades. Es decir, todos los miembros de un conjunto de entidades van a tener la misma cantidad de atributos. Lo que van a tener son valores diferentes en cada uno. La designación de un atributo para un conjunto de entidades expresa la base de datos. La designación de un atributo para un conjunto de entidades expresa que la base de datos almacena información similar concerniente a cada entidad del conjunto de entidades. Sin embargo, cada entidad puede tener su propio valor para cada atributo. Entonces, como yo le decía al principio, tengo la entidad persona con los atributos documento, nombre y apellido. Lo que está diciendo entonces acá que la base de datos va a almacenar información similar para todas las personas, pero cada una de ellas va a tener valores propios para cada atributo. Uno va a tener un número de documento con su nombre y apellido, la otra otro número de documento con su propio nombre y apellido, y así sucesivamente. Entonces, los atributos simples no pueden dividirse en subpartes. Es decir, yo tengo nombre, no lo puedo dividir. Número de documento, no lo puedo dividir. Los atributos compuestos pueden dividirse en atributos simples o en otros atributos compuestos. Un atributo compuesto podría ser, por ejemplo, dirección. Entonces yo tengo la calle, la localidad y la provincia. Usar atributos compuestos en un esquema de diseño es una buena elección si el usuario desea referirse en algunas ocasiones a un atributo completo y en otras a algún componente del atributo. Un atributo compuesto puede aparecer como una jerarquía cuando está integrado por otros atributos compuestos. Es decir, yo podría tener el atributo dirección y en algún momento querer decir, bueno, solo quiero saber la localidad
y en otro momento quiero saber toda la dirección. Es decir, tengo la calle, la localidad y la provincia. Acá tenemos, por ejemplo, el ejemplo, ¿sí? Entonces tengo atributos compuestos. Tengo nombre cliente, podría definirlo como compuesto por tres partes. El primer nombre, el segundo nombre y el apellido. Y la dirección del cliente podría tener calle, ciudad, provincia y código postal. Y a su vez calle, ser también un atributo compuesto, estar dividido por el nombre de la calle, el número, el piso y el departamento. Entonces, de acuerdo a cómo nosotros vayamos definiendo nuestros atributos, los podemos hacer con esta jerarquía o simplemente podemos hacer atributos simples. En el modelo entidad-relación, los atributos pueden ser de cuatro tipos. Los atributos los tipos están caracterizados por la forma en que el atributo guarda información. Un atributo monovalorado es aquel que puede tener un único valor para una entidad concreta. En este caso podría ser, por ejemplo, el primer nombre, ¿sí? Un solo valor tiene para cada persona y un solo valor para el primer nombre. Un multivalorado es un atributo que tiene un conjunto de valores para una entidad específica. Cuando sea apropiado se puede establecer límite superior e inferior en el número de valores de un atributo multivalorado. Por ejemplo, podríamos decir que en una agenda de personas puedo tener un atributo multivalorado para los números de teléfono. Es decir, que una persona podría tener más de un número de teléfono. Un atributo derivado. Un atributo derivado es aquel valor que es calculado a partir de otros atributos o de la misma entidad o de entidades relacionadas. Por ejemplo, para una persona yo podría tener el atributo fecha. El atributo fecha generalmente es un dato calculado, porque si no la fecha, el atributo edad. El atributo edad generalmente es un campo calculado porque se calcula a partir de la fecha de nacimiento de la persona. Si yo hoy pongo la edad de la persona y no tengo referencia de la fecha de nacimiento, ese valor me queda desactualizado inmediatamente. ¿Sí? Cuando yo vaya a accederlo de nuevo, posiblemente ya ese valor no sea válido. Entonces, ¿qué se hace? Se coloca, por ejemplo, la fecha de nacimiento y a partir de ese dato se calcula en cada momento la edad. Entonces es un atributo derivado. Lo mismo pasaría, por ejemplo, si yo quisiera tener guardado el saldo de una cuenta corriente, ¿sí? De un cliente. Entonces yo sé que empezó en cero y que cada movimiento débito o crédito me va generando más y menos en la cuenta. Y puedo tener calculado el saldo para no estar calculándolo cada vez que tengo que acceder a todas las cuentas corrientes. Y un atributo nulo, es decir, cuando puede no guardar ningún valor. Y acá tenemos que tener especial atención que nulo es justamente ningún valor. Es distinto a cero, es distinto a un carácter en blanco. Es decir, no tiene nada. Y es muy importante que entiendan eso porque el valor nulo se va a utilizar mucho en base de datos. Bien, ¿cuál es el dominio? Y el dominio es el conjunto de valores que puede tomar un atributo determinado. Cada atributo tiene asociado un dominio de definición. Es decir, si podemos decir que es un entero, que son fechas, que son cadenas de caracteres, etc. Y puede tomar un cierto valor dentro del dominio. Por ejemplo, el dominio para el atributo nombre cliente podría ser el conjunto de todas las cadenas de texto de una cierta longitud. Análogamente, el dominio del atributo número de préstamo podría ser el conjunto de todos los números enteros positivos. El atributo fecha de nacimiento podrían ser todas las fechas mayores a una fecha que nosotros determinemos. Y obviamente menores a hoy. Restricciones de las relaciones y las cardinalidades. Entonces, cuando tenemos una relación entre dos entidades, esto puede definir algunas cardinalidades en cuanto a las relaciones. Una cardinalidad 1 a 1 es cuando una entidad A se asocia con a lo sumo una entidad en B. Y una entidad en B se asocia con a lo sumo una entidad en A. Quiere decir que tengo una relación
En este caso 1 a 1 no es estricta, porque estoy diciendo a lo sumo, es decir que puedo tener 0 o 1 elementos asociados. Si pongo que la cardinalidad es 1 a 1 estricta, siempre tengo que tener un elemento asociado. Esto quiere decir que para cada una entidad de un conjunto solo puede haber una relación con una única entidad del otro conjunto. Uno a muchos, una entidad en A se asocia con cualquier número de entidades en B, es decir, desde ninguna, desde 0 a muchas. Y una entidad en B, sin embargo, se puede asociar con, a lo sumo, una entidad en A. Y acá tenemos el ejemplo, ¿sí? Para una entidad en A, hay una entidad en B. Y para una entidad en A, hay una entidad en B. Y uno a muchos, para una entidad en A, hay una o más entidades en B. Supónganse que estas son las localidades y estas son las personas. Entonces, esta persona está en esta localidad y esta persona está en esta localidad. Cada persona puede estar en una única localidad, pero en una localidad puede haber varias personas. Muchos a 1 sería el inverso a 1 a muchos, es exactamente igual. Y muchos a muchos dice que una entidad en A se asocia con cualquier número de entidades, ninguna o varias, o sea, desde 0 a muchas, en B, y una entidad en B se asocia con cualquier número de entidades, ninguna o varias en A. Entonces, por ejemplo, tenemos acá. El muchos a 1 es exactamente inverso al 1 a muchos, es lo mismo. Y el muchos a muchos es, tengo en A, para A1 tengo B1 y B2, para B1 tengo A1 a 2, para B2 tengo solo A1. Podría tener A1 y A3, podría ser la combinación que quisiera. Este de muchos a muchos sería, por ejemplo, una combinación de músicos y canciones, ¿sí? Los músicos pueden interpretar distintas canciones y cada canción la puede interpretar distintas cantidades de músicos. O sea que un músico puede interpretar muchas canciones y cada canción puede ser interpretada por distintos músicos. Las restricciones de integridad son aquellas restricciones sobre los valores de los atributos y se establece mediante la definición del dominio. Hay restricciones estructurales que se refieren a atributos y otras que se refieren a las relaciones. En cuanto a los atributos son los identificadores y las cardinalidades. En cuanto a las relaciones son las cardinalidades mínimas y máximas, dependencias en existencia e identificación y otras restricciones propias del negocio. Es decir, en los atributos podemos definir restricciones de identificadores, es decir, por ejemplo, cuáles son los elementos que identifican a cada entidad, y las cardinalidades. Y en las relaciones podemos definir las cardinalidades máximas y mínimas, como ya vimos, no solo en el concepto uno a muchos, muchos a muchos, sino también en decir, bueno, va de 0 a 1, o va de 1 a 1, o va de 0 a n, o va de 1 a n, o va de 1 a 5, 6, 7, podemos establecer ahí las cardinalidades mínimas y máximas. Podemos poner dependencia en existencia y en identificación. Podemos decir que sí o sí tiene que existir el elemento del otro lado para que se arme la relación y que no puede dejar de existir el segundo elemento. Y a otras restricciones propias, como decíamos, las fechas de nacimiento deberían ser siempre menor al día de hoy, etc. Un saldo en la cuenta corriente del banco, o ¿cómo se llama? Un saldo en una caja de ahorro del banco no puede ser menor que 0, y así. En las relaciones también podemos colocar atributos, que solo debemos colocar atributos cuando sea absolutamente necesario y no pueda colocarse en ninguna de las dos entidades participantes. Es decir, que el atributo se puede colocar en una relación cuando no se pueda, cuando sea un atributo válido solo para la relación y no sea válido para ninguna de las dos entidades de manera individual.
Por ejemplo, si tengo, a ver, un jugador de fútbol o de un deporte que participa en distintos clubes y yo quiero saber cuántos goles hizo en cada club. Bueno, tengo la relación entre el jugador y los clubes y los goles los pongo en la relación, porque si los pongo en el jugador van a ser todos los goles que hizo, los puntos que anotó ese jugador, pero no voy a saber en qué club. Y si los pongo en el club, van a ser todos los puntos que anotó el club sin saber de qué jugador. Bueno, como decíamos al principio, tenemos las relaciones binarias cuando involucra dos entidades y las relaciones en área cuando se involucran tres o más entidades. Entonces aquí tenemos una relación ternaria, ¿sí? Porque tengo tres entidades, el empleado, el trabajo y la sucursal. Cada entidad tiene su conjunto de atributos y el atributo que está subrayado es el atributo identificador, ¿sí? Cuando está subrayado es un atributo identificador. Entonces, acá tengo ID empleado como atributo identificador, acá tengo nombre del sucursal y acá tengo puesto. Entonces el empleado trabaja en esta sucursal, en este puesto. Las claves. Los valores de los atributos de una entidad deben ser tales que permitan identificarla unívocamente. Es decir, no se permite que ningún par de entidades tengan exactamente los mismos valores de sus atributos. Para ello, es decir, como estamos hablando de las claves, lo que tenemos que decir es que no puede haber dos entidades cuyo valor del atributo clave sean idénticos, ¿sí? Entonces una clave permite identificar un conjunto de atributos suficiente para distinguir las entidades entre sí. Las claves también ayudan a identificar unívocamente las relaciones y así distinguir las relaciones entre sí, es decir, entre una entidad y la otra. Bien, tenemos un conjunto de definiciones de lo que es una superclave, una clave candidata, pero lo esencial acá es la definición de clave primaria, que es la que vamos a estar utilizando siempre y es la que es la clave candidata o la clave elegida por el diseñador de la base de datos como elemento principal para identificar las entidades dentro de un conjunto de entidades. Una clave primaria entonces tiene que estar definida con la menor cantidad de atributos posible. Si fuese posible debería ser un solo atributo, pero si no, a veces no se puede y debemos utilizar dos o más. Y debe ser tal que no se modifique ese valor en el tiempo y que permita identificar a cada entidad unívocamente dentro del conjunto de entidades. Acá tenemos algunos ejemplos de superclave que pueden ser varios conjuntos de atributos dentro de la entidad cliente, algunas claves candidatas que son un grupo reducido de estos y finalmente me quedo en este caso con el ID cliente, que podría ser un número incremental automático que yo vaya a definir. Cuando definimos las claves primarias las tenemos que elegir, como dice, de manera tal que los valores o atributos nunca o muy raramente cambien. Difícilmente una clave primaria pueda redefinirse durante la vida de la base de datos, porque la clave primaria es el elemento principal en cada una de las entidades. Y una clave primaria no puede tener valor nulo en ningún caso, en ninguna instancia. Lo principal que tenemos que tener en cuenta cuando definimos una clave primaria es cuáles son los atributos que la van a conformar. A veces parece muy sencillo, pero luego nos encontramos con algunas cuestiones. Por ejemplo, si yo definiera que tengo que modelar a una persona, la clave primaria cualquiera pensará es el número de documento. ¿Sí? Perfecto, listo. Arrancamos con el número de documento, ese no se repite. Ahora resulta que tenemos la situación de los adultos mayores que tienen libreta de enrolamiento
y libreta cívica, y esos números se repiten. Y entonces tenemos que decir, bueno, entonces ya no es el número de documento solo, es el tipo y el número de documento. Entonces tengo el DNI, libreta cívica, libreta de enrolamiento. Listo, perfecto, resolvimos el problema. Ahora resulta que en algún momento al Registro Nacional de las Personas se le dio por renovarle los documentos a estos adultos mayores y darles DNI. Pero les da DNI con el número original que tenían de libreta cívica o de libreta de enrolamiento. Entonces tenemos la situación donde tenemos dos personas con el tipo de documento DNI y con el mismo número, porque uno viene de la libreta de enrolamiento y el otro viene de la libreta cívica. Caramba, entonces ahora que tenemos que incorporar también el sexo. Es decir, tenemos que decir que es el tipo de documento, el número de documento y el sexo. Entonces de esa manera, aunque haya dos personas con el mismo número de DNI, uno va a ser masculino y el otro va a ser femenino si son adultos mayores, por ejemplo, que su numeración proviene de los sistemas de libreta de enrolamiento y libreta cívica. El modelo entidad-relación extendido. Aunque los conceptos básicos de entidad-relación pueden modelar la mayoría de las características de las bases de datos, algunos aspectos pueden ser más fácilmente expresados mediante el modelo entidad-relación extendido. En este caso incorporamos la especialización, la generalización, y en este punto obviamente aparecen entidades de nivel más alto y de nivel más bajo, así como la herencia de atributos y la agregación de entidades. Los conjuntos de entidades más alto y más bajo también pueden llamarse superclase o subclase respectivamente. Entonces, ¿cuál es la especialización? Es el proceso de refinar una entidad generando nuevas entidades más específicas, pero a la vez comparten atributos de la entidad original o superior. Por ejemplo, vamos por la persona. Una entidad persona tiene los atributos nombre, calle y ciudad y puede clasificarse además como cliente y como empleado. Es decir, una persona puede ser un cliente o un empleado. En ese caso estamos haciendo una especialización, ¿sí? Porque estamos diciendo que la persona tiene estos atributos, pero además el cliente tiene ID de cliente y el empleado tiene ID de empleado y sueldo. A ver si esto por acá. Acá. ¿Sí? Entonces tengo la persona que tiene nombre, calle, ciudad. El empleado tiene sueldo y el cliente tiene, un ID de cliente y su tasa de crédito. Cuando hacemos la especialización es hacia abajo y la generalización es hacia arriba. Es decir, que vamos de lo particular a lo general y de lo general a lo especial o a lo particular. Entonces siempre tenemos que responder a esta pregunta ¿una persona es un empleado? Sí, es posible. ¿Y un empleado es una persona? Sí, seguro. No puedo poner auto, ¿sí? ¿Persona es auto? No. No puede heredar, digamos, una relación es con un elemento que no corresponde. Entonces, la generalización es el proceso de diseño de una forma ascendente en el que varios conjuntos de entidades se sintetizan en un conjunto de entidades de nivel más alto basado en características comunes. O sea, lo que veíamos, cliente y empleado tienen atributos comunes, entonces, de esa manera forman la entidad persona. Es decir, yo normalmente no voy a arrancar de persona, voy a arrancar de ver qué entidades me van surgiendo y luego voy generando la especialización o la generalización para un lado o para el otro de acuerdo a cómo me vaya conviniendo. La generalización entonces es una relación contenedora que existe entre el conjunto de entidades de nivel más alto y uno o más conjuntos de entidades de nivel más bajo. En este caso las entidades cliente y empleado tienen atributos comunes que conforman la entidad persona. La especialización o la generalización para todos los propósitos prácticos es una inversión simple, ¿sí? O sea, para arriba se llama generalización y para abajo se llama especialización. Se van a aplicar ambos procesos en combinación durante el transcurso del diseño
del esquema de entidad-relación para un objetivo determinado. En el diagrama entidad-relación no se distingue entre especialización y generalización. Los niveles nuevos de representación de entidades serán distinguidos o sintetizados cuando el esquema de diseño esté completo. Es decir, que no vamos diciendo esto es más general, esto es más especial, sino que a medida que vamos armando el diseño van a ir surgiendo. La especialización parte de un conjunto de entidades simples, enfatiza las diferencias entre las entidades dentro del conjunto mediante la creación de distintos conjuntos de entidades de nivel más bajos. Entonces, tomamos persona y creamos las entidades cliente y empleado. Estos conjuntos de entidades de nivel más bajo pueden tener atributos o pueden participar en relaciones que no se aplican a todas las entidades del conjunto de entidades de nivel más alto. Es decir, pueden tener sus propios atributos y pueden tener relaciones con otras entidades que no estén involucradas en las entidades de nivel más alto. Por ejemplo, el empleado trabaja en un sector determinado, pero persona no trabaja en, ¿sí? Solamente el empleado tiene esa relación de trabajo. Y el cliente tampoco, porque es otra entidad separada. Y acá, por ejemplo, tenemos una especialización más en donde dice que el oficial es un empleado, tiene un número de despacho, el cajero que tiene número de caja y horas trabajadas es empleado, y la secretaria que solo tiene horas trabajadas también es empleado. En este esquema y en este contexto aparece lo que se llama herencia de atributos. Una propiedad de las entidades de nivel más alto y de nivel más bajo, creada mediante este concepto de especialización y generación, es la herencia de los atributos. Los atributos de los conjuntos de entidades de nivel más alto se dice que son heredados por conjuntos de entidades de nivel más bajo. Es decir, que un empleado no solo va a tener sueldo, sino que va a tener también nombre, calle y ciudad. Y un cajero va a tener número de caja, horas trabajadas, sueldo, nombre, calle y ciudad. Es decir, que esta entidad va a tener los atributos que tiene definido acá, más los atributos de sus entidades más generales o de las cuales hereda. Si se llega a un modelo de entidad-relación mediante la especialización o la generalización, el resultado va a ser básicamente lo mismo. No importa cómo lleguemos, si de arriba para abajo, de abajo para arriba, del medio para los dos lados, el resultado debería ser básicamente el mismo. Vamos a tener un conjunto de entidades de nivel más alto con atributos y relaciones que se aplican a todos los conjuntos de entidades de nivel más bajo, y conjunto de entidades de nivel más bajo con características distintivas que se aplican solo en un conjunto de entidades particular. Restricciones que tenemos que tener en cuenta. Una cosa es la definido por condición. El conjunto de entidades de nivel más bajo, la relación miembro se evalúa en función de si una entidad satisface o no una condición explícita o predicado, ¿sí? Entonces, tenemos que decir si es lo que está más arriba. Y luego tenemos la restricción de completitud, en donde en una generalización o especialización se especifica si un conjunto de entidades de nivel más alto debe pertenecer o no al menos a uno de los conjuntos de entidades de nivel más bajo para una generación especialización. Es decir, yo por ejemplo en el caso puedo definir que persona debe sí o sí pertenecer a uno de estos dos. Es decir, que no puedo tener personas que no sean empleados o clientes. Sí o sí tienen que ser o empleados o clientes. O en este caso empleado podría definir que sí o sí tiene que estar en alguna de estas categorías. No puede ser solamente empleado. Entonces, la restricción por completitud, en la generalización especialización total, cada entidad de nivel más alto debe pertenecer a un conjunto de entidades de nivel más bajo.
Y la parcial, algunas entidades de nivel más alto pueden o no pertenecer a algún conjunto de entidades de nivel más bajo. Es decir, que si yo digo que tengo una generalización o especialización total, estoy diciendo que, por ejemplo, todas las personas tienen que ser o empleados o clientes. No puedo tener personas sueltas guardadas. Y si digo parcial, entonces sí puedo tener personas y algunas pueden ser clientes y otras podrán ser empleados, pero puedo tener algunas que no sean nada. ¿Qué es una agregación? Una agregación es cuando nosotros necesitamos hacer relaciones entre relaciones. En el modelo entidad-relación esto no se puede expresar, es decir, yo no puedo tener un rombo unido a otro rombo. La agregación es una abstracción a través de la cual las relaciones se tratan como entidades de nivel más alto, como un conjunto de entidades. Este conjunto de entidades puede establecer una relación binaria con otra entidad. Es decir, si yo tengo un caso así, yo no podría, por ejemplo, unir esto. ¿Sí? No puedo unir dirige con trabaja. Entonces tengo un modelo complejo de esta manera para tratar de decir que el director dirige a la sucursal y al empleado que trabaja en la sucursal o a la sucursal que trabaja con el empleado y al trabajo que ¿sí? Entonces esto se vuelve complejo de definir. Fíjense que como no puedo unir esta esquina con esta esquina, o sea, el rombo dirige con el rombo trabaja en, termino poniendo dirige contra las otras tres entidades para poder llegar a todas. Esto se resuelve con la agregación o con lo que también se llama esto superentidad. Es decir, metemos toda la relación ternaria esta, o también puede ser una relación binaria, pero metemos esta relación que es la que necesitemos acceder en su totalidad adentro de una agregación o una superentidad, es decir, una entidad definida por entidades y sus relaciones. Y entonces luego sí podemos decir que el director dirige a esta entidad grande, ¿sí? Esta línea pega aquí contra este borde. Y luego tenemos algunos elementos de notación que ya hemos ido viendo, pero para que se refresquen. Un rectángulo entonces es una entidad, un óvalo es un atributo, un rectángulo con otro rectángulo por fuera es una entidad débil, un óvalo con un óvalo por fuera es un atributo multivalorado. Un rombo es una relación y un rombo con un rombo externo define un conjunto de entidades, una relación con unas entidades débiles. Un rombo, un óvalo, donde su identificador de atributo interior está subrayado, significa que es la clave primaria de esa entidad. Aquí estaría mal, acá lo que es punteado el borde, el atributo derivado tiene el borde del óvalo punteado, y esta relación me dice, esta doble línea me dice que todas las entidades de este conjunto tienen que participar de la relación, así que no puede haber ninguna que no esté participando. Por ejemplo, si dijéramos factura tiene ítem de factura, bueno, los ítems de factura, como dijimos que era en este caso, bueno, una entidad débil, pero están obligados a que todos formen parte hacia aquí. Y un óvalo con el nombre de atributo subrayado en punteado dice que es un identificador de una entidad débil. Y finalmente tenemos entonces las cardinalidades en las relaciones. Cuando digo que tenemos muchos a muchos, podemos representarlo con un asterisco o con una letra n. Una relación 1 a muchos va con un 1 de un lado y un asterisco o una letra n del otro. El 1 a 1 va con el 1 de cada lado. Y cuando lo ponemos así, estamos diciendo que va de I a S, ¿sí? Es decir, va de 1 a 2, de 1 a 5, de 0 a 4, ¿sí? Acá estamos definiendo los límites de esa cardinalidad.
cuánto es el límite inferior y cuánto es el límite superior. Bueno, acá podemos ponerle un nombre sobre la línea de la relación, es decir, cómo queremos documentar esta participación. Este es el símbolo de especialización o de generalización. Recuerden que siempre debe responder a esto, es un. Entonces el de abajo es un de arriba y el de arriba también es el de abajo.